Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros la doctora Tania Ayllón Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Tania, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar de nuevo en el programa. Muchas gracias más bien por la invitación y el espacio que nos brindas, pues. Bueno, con la doctora Tania Ayllón Gómez hoy vamos a conversar alrededor de un tema que nos parece muy importante. Se trata de la seguridad industrial. Es un sistema de, digamos, normativas que permiten, de alguna manera, prever ciertos riesgos, prever ciertos accidentes y también proteger a todos de daños que puedan ocasionarse a las personas, a los bienes de la empresa y desde luego al medio ambiente. Pero más precisamente, Tania, cuando hablamos de seguridad industrial, ¿a qué nos referimos? Bueno, o sea, un poco siguiendo el sentido que le das es a eso justamente, a un conjunto de dispositivos de carácter muchas veces material, técnico, ¿no?, que lo que buscan es evidentemente prevenir y en otros casos aminorar el riesgo que además se produce dentro del espacio laboral, ¿no? Por eso dentro de las industrias, ¿no? Por eso se llama seguridad industrial, ¿no? Dentro del proceso de trabajo, digamos más específicamente, ¿no? Esto es lo que se conoce normalmente por seguridad industrial, ¿no? Desde luego que en el trabajo siempre hay posibilidades de riesgo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué enfoques se tienen sobre seguridad industrial? Bueno, la seguridad industrial también en la forma de concebirla, en la forma incluso de conceptualizarla, se ha ido transformando, ¿no?, en el transcurso del propio desarrollo industrial. Existe un primer enfoque al que los especialistas llaman tradicional, ¿no? Es un enfoque que tenía una mirada sobre lo que era el trabajo y lo que era el trabajador. Es una mirada más bien positivista, de carácter objetivante del trabajador y bastante parcializada, individualizada en la tarea concreta que realiza el trabajador. En esta visión y también como parte, digamos, de esta visión, o sea, se encuentra la concepción taylorista de la organización del trabajo, ¿no? La concepción tayloriana que se basa fundamentalmente en una parcelación, digamos, de las actividades productivas, una parcelación de las tareas a un mínimo para llevar adelante el control. Entonces, esta visión, digamos, tayloriana y esta práctica tayloriana de la organización del trabajo, los especialistas la relacionan con esta concepción de la seguridad industrial, que es una mirada más bien objetivante, ¿no?, individualizada en el trabajador, de lo que vendrían a ser los riesgos laborales y en concomitancia con las medidas que se tendrían que tomar, digamos, en términos de seguridad industrial, ¿no? Después, posteriormente, lo que se ha tenido, digamos, es que a medida que ha ido cambiando la concepción de lo que es el trabajo, a partir de lo que también ha significado una transformación en la tecnología, el proceso creciente de automatización y las transformaciones en la organización del trabajo, se ha ido cambiando la concepción de lo que viene a ser la seguridad industrial, pero también ha sido este cambio el resultado de la propia lucha de clases, o sea, los propios trabajadores han ido incluyendo en sus agendas y en sus demandas, fundamentalmente los países centrales, una mirada que ellos buscaban que se transforme esta visión objetivante en una visión, digamos, que los considere como seres humanos, como sujetos, ¿no?
Y esto, o sea, ha habido como una reapropiación también de esta mirada por parte de la patronal, ¿no? Y por parte de los estados, y ha habido una transformación a lo que se viene a llamar, digamos, también una mirada renovadora, le dice Nefa, que es un estudioso de esto de la seguridad industrial y de los riesgos en el trabajo, ¿no? Y esta mirada renovadora consiste justamente en tener una visión mucho más holística del problema de la seguridad industrial, de no recargar sobre el individuo las causas, digamos, del riesgo laboral, sino más bien en distintas dimensiones de lo que hace a la actividad laboral, como por ejemplo el proceso de trabajo, la misma forma de organización del trabajo, incluso las políticas salariales, ¿no? Porque una cosa es tener un salario, digamos, por día o por mes, y otra cosa es tener un salario a destajo. La forma, por ejemplo, el salario a destajo pone más riesgo a un trabajador porque está sujetando la posibilidad de adquirir algo más de dinero, ¿no?, a que produzca más. Eso intensifica, eso cansa, ¿no? Eso supone una carga de trabajo adicional que genera el riesgo, ¿no? Entonces, esta mirada más holística, esta mirada más integradora, y por otra parte, considerar que el trabajo no es solo una actividad física encaminada a un fin, sino que desde esa mirada, ¿no?, lo que se considera también es que los seres humanos en el trabajo dejamos mucho más que simplemente la producción de un bien, ¿no? Entonces, que ahí hay un compromiso y una implicación en términos subjetivos, psicológicos, o sea, otras dimensiones del propio trabajador que también se consideran. A esta mirada le llaman renovadora, sí, son las dos que se pueden distinguir, digamos, ¿no?, dentro de lo que es la filosofía, podemos decir, entre comillas, de la seguridad industrial, ¿no? De acuerdo, entonces ahora sí, de acuerdo a estos dos enfoques, ¿cuáles podrían ser las dimensiones que toma en cuenta la seguridad industrial? Claro, o sea, estas visiones consideran distintas dimensiones, ¿no? La visión, digamos, de tipo tradicional va a tener en cuenta la dimensión individual, ¿no? Y va a intervenir a nivel de la visión individual que tiene de riesgo. Va a recargar sobre todo el riesgo en el trabajador, porque sucede que va a atribuir un accidente o sobre todo a un descuido personal, a que no se han seguido, digamos, de manera obediente ciertas prescripciones, que ha habido un descuido y que el descuido lo asume como una cuestión, digamos, personal, evidentemente en el trabajo, ¿no? En cambio, y va a intervenir también desde eso, después vamos a ver que va a intervenir a ese nivel, ¿no? En cambio, la otra mirada, o sea, va a ver, como tiene una mirada más holística, entonces las dimensiones del riesgo son múltiples, ¿no? O sea, pueden surgir, como te había dicho, de la forma en la que organiza el trabajo, de la forma en que hay una mayor o menor cohesión dentro de un colectivo de trabajo, se va a responsabilizar ya no de manera individual, sino que se van a tomar en cuenta todas estas otras dimensiones, ¿no? Se va a considerar también, digamos, la dimensión subjetiva como una dimensión de riesgo que puede ser, digamos, el estrés, la presión, ¿no?, el propio descontento en determinado momento. Entonces se va a tratar de actuar en términos preventivos, digamos, a múltiples niveles, ¿no? Se va a pasar de esta mirada positiva, individualista, a estas otras dimensiones que tienen, digamos, que abarcan, diremos, un espacio más multidimensional, ¿no? ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas que, digamos, de estos enfoques en términos de la seguridad industrial? Bueno, la mirada tradicional es la que digamos lleva adelante
una serie de medidas que no son más bien de carácter preventivo, sino de carácter restitutivo, podemos decir, ¿no? O sea, las primas, ¿no? Algún tipo de indemnización, ¿no? De seguro que garantice que al obrero que ha sufrido un accidente o que ha quedado, digamos, y de esta manera ha quedado inválido, o que asegure que de alguna manera la familia que ha sido afectada por la muerte de un trabajador va a recibir algún tipo de compensación, ¿no? Algún tipo de compensación. Lo interesante de esta mirada es que parecería, ¿no ve? Y esta es una crítica que le va a hacer la mirada alternativa, que es la mirada renovadora, parecería que es posible concebir la vida como una mercancía, es decir, es posible concebir que si tú te arruinas unos brazos, una pierna, esto se puede pagar o compensar con dinero, ¿no? Es como una extensión de la mirada de la fuerza de trabajo como una mercancía, ¿no? Entonces, la mirada renovadora más bien, o sea, va a hacer mucha incidencia en que la seguridad industrial debe apuntar más bien a la desaparición de toda forma de riesgo. Es decir, que un trabajo puede ser realizado sin el riesgo, y a eso tiene que tender, ¿no? Entonces va a actuar en el plano práctico a ese nivel, y medidas, por ejemplo, como equipos de seguridad y todo eso, va a concebir que tienen que ser introducidos solo en último término, porque sucede que muchas veces todos estos implementos, que evidentemente cuando hay el riesgo se hacen necesarios para justamente mitigar los efectos de un accidente, por ejemplo, va a concebir que también al mismo tiempo son ergonómicamente, o sea, inadecuados, es decir, que producen mucha incomodidad, ¿no? Y que eso mismo puede también en otra medida producir otro tipo de fatiga, digamos, en los trabajadores. Entonces, el enfoque renovador va a hacer incidencia sobre todo en que hay que buscar hacer desaparecer los riesgos en el trabajo, ¿no? Y considerar que todos debemos de trabajar en un ambiente seguro y cómodo, ¿no? Entonces, y Tania, ¿cuál es la experiencia empírica sobre seguridad industrial en las empresas del medio en Bolivia? Bueno, en realidad, yo cómo me aproximo a la seguridad industrial, porque no es tampoco mi campo de experticia, ¿no? Yo soy socióloga del trabajo, pero no me he enfocado precisamente en la seguridad industrial. Pero, ¿qué sucede? Yo hago el estudio sobre los mercados de trabajo, los mercados internos de fuerza de trabajo, que creo que es un tema que nosotros también lo hemos conversado, y en la medida en que voy haciendo esa investigación, lo que voy descubriendo es justamente lo que los obreros me van contando, ¿no? Cuando uno habla con ellos, bueno, ¿y qué problemas tienen aquí? ¿Cómo es esto? Entonces, yo me encontré a los obreros de la construcción, por ejemplo, en las empresas chinas, que me empezaron a dar unos testimonios que realmente eran sorprendentes, ¿no? Algunos me decían, mira, este camión está sin balatas, y está sin balatas, tú no vas a creer, no cuestan nada, pero hemos tenido que hacer una movilización para que le pongan las balatas. ¿Y después de cuánto tiempo han puesto las balatas? Mira esta volqueta con plástico, aquí estamos haciendo caminar. En esto corre riesgo nuestra vida, ¿no? Pero el patrón parece que quiere ahorrar como si costara tanto y no toma en cuenta esto, ¿no? Entonces, había ese tipo de testimonios, ¿no? Otros me decían en otro tipo de industrias, ¿no? De la construcción, en una hidroeléctrica, por ejemplo, me decía, nosotros para que nos den el equipo y para que el equipo de seguridad y el uniforme que corresponde, digamos, con el riesgo de las labores que realizamos, eran obreros que trabajaban en esto que son el mantenimiento civil, por donde tienen que venir los tubos y todo el agua en la hidroeléctrica para producir electricidad.
Entonces él me decía, hay días en que nosotros descalzos, con zapatos, tenemos que estar en plena lluvia trabajando, porque incluso a darnos botas, o sea, para que nos den botas, nosotros tenemos que emprender una larga lucha. Y recién cuando nos hemos podido organizar en sindicato, hemos conseguido que el patrón nos dé estos implementos, ¿no? Había otro obrero, por ejemplo, que me comentaba también, me decía, o sea, el patrón, ni siquiera cuando nosotros estamos heridos, nos hemos cortado un dedo, está chorreando la sangre, el patrón chino no nos da permiso, ni siquiera para ir en la enfermería. Entonces, ¿de qué seguridad industrial, de qué preservación de la salud podríamos hablar en esas condiciones, no? Fue eso, digamos, que me fue introduciendo en esa preocupación por una realidad que viven los trabajadores, ¿no?, en Bolivia. Y últimamente trabajé un pequeño artículo en coyuntura para el IEC, cuando me conmoví viendo en el periódico que un obrero que justamente trabaja para las extensiones eléctricas, trabajaba seguramente en la empresa estatal, ¿no?, en estas extensiones que iban haciendo, posiblemente era un obrero subcontratado, pierde los brazos y pierde las piernas, ¿no? Entonces queda mutilado para toda la vida, un hombre joven, y cuando él cuenta y da su testimonio, entonces nos dice que en realidad él había estado cumpliendo una tarea que tenía que ser cumplida por lo menos por 3 trabajadores. Y es entonces, ¿no?, cuando le sucede el accidente, ¿no?, y tiene una descarga eléctrica que lo deja prácticamente inutilizado para toda la vida. Es un testimonio muy doloroso, digamos, que también me llama, digamos, a investigar también esta dimensión, digamos, de la realidad laboral de los trabajadores. Ahora estamos levantando una encuesta. Nuevamente en esta etapa recesiva estamos levantando entre los obreros una nueva encuesta en la industria y en la manufactura. Estamos en pleno trabajo de terreno y hemos introducido dentro de nuestras entrevistas y nuestras encuestas esta dimensión de riesgo laboral, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco la vivencia del trabajo de campo, ¿no? Me parece que es algo que es muy importante y muy significativo, además de tomar en cuenta, ¿no? Y desde el punto de vista de la ley, ¿cómo ha sido tratada la seguridad industrial? Bueno, yo en lo que he podido revisar, digamos, en la normativa boliviana, en la normativa antigua, incluso en la que ahora se está poniendo en vigencia, lo que se ve es que evidentemente el enfoque que ha predominado es el enfoque tradicional, ¿no? Es el enfoque que busca compensar al trabajador desde una mirada en la que su vida se ve evidentemente como una mercancía, es decir, con indemnizaciones, con primas, con formas, digamos, subsidiarias a una situación que finalmente no tiene precio, ¿no?, la vida o la capacidad, digamos, de vivir la vida dignamente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo veo que ha predominado. Cuando uno analiza, por ejemplo, la Ley General del Trabajo, una mirada en términos, digamos, preventivo o de desaparición del riesgo, no existe, ¿no? Lo que está normado siempre es, por ejemplo, la obligación de tener posta sanitaria cuando la empresa queda lejos de la ciudad, la obligación en algunos casos de tener alguna base hospitalaria, unos primeros auxilios, ¿no?, la ropa de trabajo, que todo evidentemente va más que todo en el sentido, si bien en el caso de la ropa de trabajo es de neutralizar el riesgo, porque no es la desaparición del riesgo, las otras medidas son medidas que tratan de restituir una situación que evidentemente es demasiado grave para que se la pueda restituir con dinero, ¿no? Pero esa es la mirada que yo veo en la Ley General del Trabajo. Y después también últimamente hay, y parece así bastante irónico incluso, ¿no?, ha salido una ley que
lo que está haciendo el gobierno actual, ¿no? Lo que busca, o a lo que obliga, digamos, esta ley es a que los trabajadores se compren un seguro. Todos los trabajadores y las trabajadoras, dice la ley, que van a emplearse en empresas de la construcción, tienen la obligación de pagarse un seguro contra accidentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, con esa norma que es sumamente corta y que hace incidencia en esto, no existe ninguna mirada, digamos, que busque hacer desaparecer más bien el riesgo, ¿no? o mitigarlo, no, lo que se hace es, bueno, lo fatal es que tú, lo más probable es que te caigas o que te pase algo, entonces tienes que tener el respaldo, que además es un respaldo que no está financiado por la patronal ni por el Estado, sino que es el trabajador por cuenta propia el que tiene que asumir, digamos, el costo de esa prima o de ese seguro contra accidentes, ¿no? Entonces, yo creo que sigue primando, ¿no?, esa mirada de la vida del trabajador como mercancía, o sea, en el marco, bueno, en el que su fuerza de trabajo es eso, ¿no?, una mercancía. Bueno, casi terminando el programa, algunas reflexiones finales a partir de la experiencia que has tenido como investigadora. Bueno, yo creo que hay una cuestión que es bien importante establecer también y que no la he dicho, ¿no? En el curso de trabajo de terreno, yo también lo que pude ver, ¿no?, es que los obreros que lograron conseguir, digamos, mejoras en términos de las condiciones de seguridad industrial en las que trabajan, han sido los obreros que han luchado, ¿no? O sea, esto no viene ni como un regalo humanitario de los patrones, el Estado tampoco, en eso no hemos podido detenernos, porque en el caso de las empresas chinas es bien interesante ver cómo ha jugado el Estado para no castigar ni sancionar, digamos, a estas empresas. Entonces, lo que les queda es la lucha. Y a través de su lucha ellos tienen que estar convencidos de que van a conseguir, digamos, mejorar en alguna medida la situación de inseguridad industrial en la que ellos trabajan, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que vaya un poco transformándose también, digamos, dentro de la visión de los sindicatos, una mirada, que su mirada se estreche solamente en las mejoras salariales, ¿no?, sino que también vayan introduciendo y de manera cada vez más significativa reivindicaciones que busquen mejorar las condiciones de seguridad en las que trabajan, que vayan tomando conciencia de que finalmente se están jugando la vida en eso, ¿no? Y eso yo creo que es la recomendación que yo les daría a los trabajadores. No soy muy creyente ni de los patrones ni del Estado. Bueno, Sí. Tania, una pregunta, una curiosidad que tal vez hemos hablado también antes de grabar el programa. En algún momento se observa cierto fenómeno cultural ante, digamos, ante la seguridad industrial. ¿Hasta qué punto, digamos, sigue vigente ese fenómeno, digamos, cultural o como un elemento que quizás no apoya en la implementación de la seguridad industrial, cuando esta seguridad industrial sí hay? Sí, o sea, yo creo que viene además de ambos lados, ¿no? Es una cuestión que también tienen los trabajadores, ¿no? Esta relación causa y efecto no está muy introyectada, digamos, como parte de su cotidiano, ¿no? Entonces, ellos lo hacen nomás, ¿no? No tienen no son tan cuidadosos, digamos, en ese sentido, y tampoco le dan tanto valor. Parecería que no valoraran la vida hasta que suceden las cosas, ¿no? Pero también hay ciertos sectores de obreros que van tomando conciencia de esto, ¿no? O sea, yo creo que puede ir transformándose también esto, ¿no? Dentro de su propia visión. Además que hay experiencias muy dolorosas. En el sector de la construcción lo que va pasando es alarmante, ¿no? Básicamente yo creo que
en la cuestión de los patrones hay como una resistencia que uno la puede, digamos, comprender desde el asunto de los costos, ¿no? Pero también eso es relativo, porque muchos estudios, ¿no?, muestran que el no recurrir o no ser muy eficiente en la seguridad industrial se traduce en costos muy serios para la propia empresa. Pero pese a eso, ¿no ve?, está el regateo del patrón criollo, digamos, de gastar menos, ¿no? Entonces, yo creo que hay también esos dos aspectos a los que tú te refieres. Muchísimas gracias, Tania, por haber estado en el programa. Más bien, gracias a ustedes, pues. Bueno, estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la doctora Tania Ayllón Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE. Hablamos alrededor de la seguridad industrial, un tema que queda candente, y bueno, economía y sociedad. Una economía que enfoca sus resultados en costos-beneficios, ve la seguridad industrial simplemente como un gasto. Y por otra parte, sociedad, las vulnerabilidades que ocasiona a las personas, a su posibilidad de vivir con mejores condiciones, incluso en el trabajo, todo esto ocasionado por una mala aplicación de la seguridad industrial. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.